Hola, buenas tardes. Esta actividad es una actividad de la Fundación Fobia Club. Espero que estén pudiendo ver las diapositivas. En caso de no poder verlas, me lo comunican. Pido por favor. Bueno, vamos a ir admitiendo. Disculpen que no he podido manejarlo de otra forma, pero vamos a tratar de que cada uno de nosotros pueda sentirse incluido dentro de este plan. Antes que nada, hablar de suicidio tiene que ver justamente con algo que es una conducta. El suicidio no es una enfermedad. El suicidio básicamente tiene que ver con una respuesta que se le da o que se da frente a una situación. Y quizás es visto para muchas personas como si fuese una respuesta legítima, puesto que la mayoría de las personas que llegan a la intención o la ideación suicida y a la conducta suicida son personas que de alguna manera intentaron otro tipo de solución. Si hablamos del suicidio, tenemos que hablar que es la segunda causa de muerte entre personas de entre 15 y 29 años. Y se calcula que hay una muerte cada 40 segundos, así también como numerosos intentos. Se calcula que por cada suicidio consumado, alrededor de 20 personas más también lo están intentando. Es altísima la mortalidad que tiene, producto de justamente la enorme frecuencia que tiene y la prevalencia que tiene. Ahora, nosotros vamos a tratar de identificar algunos elementos que tienen que ver con el riesgo, con la prevención y ver de qué forma podemos ir reduciendo este mal, que es un mal muy frecuente. Hay variables que son socioculturales, que tienen que ver con el lugar donde nacimos, con el género que tenemos. También hay variables contextuales, con qué medios tenemos a nuestro alcance, qué situaciones por ahí se nos hacen de uso frecuente, el hecho de trabajar en un medio rural o trabajar en una fuerza de seguridad o el hecho de tener elementos que en general estén a nuestro alcance podrían de alguna manera aumentar nuestros riesgos. Si vemos un mapa mundial, casi con seguridad veríamos que en el este hay mayor tendencia a desarrollar conductas suicidas. Y si vemos en este mapa, la cuestión que tiene que ver con nuestro país particularmente, nos vamos a encontrar con que estamos en un nivel medio de este tipo de conductas. Es más, vemos claramente que a lo largo de todo el mundo, como decíamos, las cuestiones de género son particularmente importantes. Y de hecho, por cada hombre que se suicida, por cada mujer que se suicida, podríamos pensar que hay casi 4 hombres que también tienen la misma conducta. Hay algo fundamental, como decía, el tema de la edad, el tema del desarrollo, el tema del contexto. Y Argentina se piensa que tiene alrededor, porque muchas veces, como vamos a ver, la estadística tampoco nos ayuda. Y encontramos accidentes, situaciones que por ahí no están confirmadas como suicidio, pero, por decirlo de algún modo, un chico que se cae 4 veces por la escalera y entra 4 veces a una internación, probablemente tenga una conducta que tenga que ver justamente con el suicidio y no que sea un accidente esporádico. En la región también encontramos que en México, por decir en los últimos años, en el último año en particular,
ha ido aumentando y se ha convertido quizás en un elemento de mayor preocupación y de mayor atención. No solamente, como decíamos, en nuestra región, también en Japón, por ejemplo, para que tengan una idea, es preocupante y ha inquietado a la salud pública japonesa el hecho de que hay cada vez más cantidad de mujeres que durante la pandemia han desarrollado conductas suicidas. Pero si hay algo que tenemos que tener en claro, es que este fenómeno y esta crisis que tuvo que ver con la pandemia puntualmente, realmente tuvo que, perdón que voy a habilitar a algunas personas que están ahí esperando para entrar. Muchas de las personas que venimos atravesando la pandemia y que de hecho le venimos atravesando en la mayoría de los casos, con muchas situaciones que tienen que ver con pérdidas, con duelos, muchísimos de nosotros podríamos también desarrollar en algún momento alguna conducta que tenga el tipo suicidio. Con esto quiero aclarar que nadie está exento de la conducta suicida. Por eso es tan importante que hablemos para quitar ese estigma en el cual se ha puesto mucho énfasis en señalar que solamente las personas que tenían un trastorno mental grave podrían desarrollar la conducta suicida, o aquellas personas que tienen una enfermedad crónica, o aquellas personas que tienen algún otro tipo de dificultad que en algún momento podrían cometer una conducta suicida. Algo que nosotros también tenemos que visualizar tiene que ver con ciertos mitos que se hablan permanentemente. Cuestiones que tienen que ver con ciertas creencias populares que nos han hecho a veces minimizar el riesgo y la probabilidad que tiene que ver con el suicidio. Por ejemplo, como estas que decían que quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Bueno, hoy sabemos que muchísimas personas que, de hecho, cuando estamos con los familiares o los amigos de las personas que que se suicidaron, que concretaron la conducta suicida, vamos a escuchar que muchos de ellos tuvieron algún indicio, una señal, un comentario, y empezaron a hablar de algún elemento que tenía que ver con esta estrategia de solución que les apareció como una posibilidad. Otro mito que es bastante frecuente, que dice que la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia. Más de lo mismo. Siempre hay señales que tienen que ver con el aislamiento, que tienen que ver con el rechazo, con situaciones de bullying, con situaciones de angustia, señales evidentes como angustia desconsolada, una persona llorando en su casa, en la vía pública, o señales mínimas que a veces tienen que ver con ciertas cartas, comentarios, posts que se ponen a veces en las redes sociales. Otro de los mitos: el suicida está decidido a morir. Totalmente falso. En general, siempre tienen una gran dificultad por resolver, dificultad que ellos valoran como una gran dificultad. A veces no tiene que ver con una dificultad muy alta, sino puede tener que ver con una dificultad más bien mínima, como puede ser una nota en el colegio, que todos los que hemos cursado un colegio sabemos que eso no es definitorio, pero dependiendo de la estructura familiar donde vive ese chico, por ahí puede sentir que eso es algo inaceptable, y la imposibilidad de aceptar justamente esa idea lo puede llevar a sentir de que la única salida tiene que ver con el suicidio. Y entonces siempre vemos elementos muy ambivalentes. Creo yo y veo permanentemente que las personas tienen muchas razones para seguir viviendo también. No solamente la decisión de morir aparece, pero entendemos que en ese momento hay una primacía
que tiene que ver a veces con el impulso, que tiene que ver con otros elementos que hacen que por ahí no encuentre el apoyo y la solución. Otro de los elementos para tener en cuenta, otro gran mito: quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Bueno, hay una variable que tiene que ver con el tiempo. Nosotros sabemos que con el tiempo muchas personas tienen, si es que tuvieron una intención, una conducta suicida, el primer año es un año de riesgo. Tenemos que estar acompañándolos, muy atentos, no abandonándolos, haciendo un gran trabajo de contención. Entiendo que esto nos pone a todos dentro de la disponibilidad para ese tipo de personas, sea la familia, sean las instituciones de salud, sea el colegio, sean los amigos, establecer una gran red. Pero ¿saben qué? Muchas personas han tenido alguna vez una ideación suicida, y quizás todos tenemos ideaciones suicidas en algún momento. Ahora, el tema es los otros elementos que colaboran para que se concrete el suicidio, que tienen que ver con la planificación, con la adquisición de elementos o circunstancias que lo favorezcan, con una serie de valores de desesperanza, con baja autoeficacia, con otros elementos psicológicos que también van ayudando a que eso por ahí se concrete. Pero aquellas personas que han tenido esta idea y que han tenido esta intención pueden revertirlo a lo largo de su vida. Y de hecho, cuando vamos a los centros de asistencia al suicida, que hay muchos voluntarios, muchas personas que dedican su tiempo, su alma a este tipo de actividades, muchos son personas que pasaron por estas circunstancias. Y algunos que han perdido un ser querido, ¿no? Otro de los elementos, y esto tiene que ver mucho con nuestras instituciones de salud, todos los estigmas que tiene encargada la sociedad acerca de las personas que padecen trastornos mentales. Miren, la realidad es que no existe una relación directa entre tener un trastorno mental y desarrollar un comportamiento suicida. Es cierto que las personas que tienen trastornos mentales pueden estar muchas veces conectados con sus emociones, preocupados, alarmados, angustiados, amenazados, a través de todas sus cuestiones más psicobiológicas, pero hay un elemento que tenemos que discriminar, y por eso hablamos de que el suicidio no es una enfermedad, es una conducta, es una respuesta. Muchas personas pueden tomar la decisión de suicidarse sin tener antecedentes previos de enfermedades mentales. Otro elemento que se está desmitificando, que tiene que ver justamente con esta creencia de que hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo. Miren, la realidad es que si esto se produce en un ambiente cuidado, donde tenemos una apertura empática, donde podemos manifestar nuestros temores, nuestras angustias, cualquier elemento que nos permita a nosotros recabar información acerca de la ideación de alguien, sí que muchos los medios de comunicación han aprendido acerca de que hoy ya nadie muestra un desarrollo o una imagen de una situación suicida, nadie muestra elementos, nadie muestra objetos. ¿Por qué? Porque muchas personas, quizás adolescentes, a veces en la idealización de una persona, por ejemplo, cantante de rock, pueden querer compartir esa conducta. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tener en claro, que del suicidio tenemos que hablar. Tenemos que hablar, pero también hablar con cuidado, proponiéndonos tener la capacidad de que esto sea un elemento preventivo. ¿Para qué? Para que si escuchamos que alguien nos manifiesta, que alguien nos cuenta, que alguien se anima a compartir estas ideas con nosotros, lo vamos a incorporar. Lo vamos a incorporar y lo vamos a tratar de alguna manera asistir. O derivar para aquellas personas que de alguna manera ya están entrenados y que podamos trabajar con ellos. Hay factores de riesgo, por eso es importante entender la dinámica. Los factores de riesgo a veces tienen que ver con intentos previos,
algún elemento como la depresión que puede estar cursando el paciente en ese momento. No se olviden que el factor de la desesperanza, del no tener futuro, del que no hay alternativa, es un factor muy contundente a la hora de tomar este tipo de conductas. Ser varón, como dijimos, es un elemento. El aislamiento social y la falta de apoyo familiar. Muchas de estas personas no encuentran un canal para, de alguna manera, aquietarse, calmarse, integrarse con otros y reducir esta molestia, que a veces en algún momento de la vida puede ser una molestia común. Insisto en este fenómeno de la adolescencia, que es un momento que a veces muchas personas la transitan angustiosamente, caóticamente, ambivalentemente, y eso lo lleva a veces a tener estas creencias. Entonces es importante que se puedan manifestar, que se puedan hablar dentro del colegio, dentro del gabinete escolar, que se pueda trabajar en la psicopedagogía. ¿Para qué? Para sostener y generar una red de apoyo para aquellas personas que no pueden tener un contacto familiar a veces. Hay que estar alerta a qué cosas, qué cuestiones nosotros debemos tener en cuenta de que pueden ser un signo, algo que podemos de alguna manera después profundizar y charlar y tratar de que esa persona de alguna manera nos cuente algo más. Pero comentarios como no sirvo para nada, estarían mejor sin mí, ojalá me acostara y no me despertara nunca, no quiero seguir siendo una carga, pueden ser comentarios que de alguna manera nos estén anticipando que se está manifestando una ideación. Recuerden esto porque a mí siempre me ha servido como para poder entender por qué existen las conductas suicidas. Y es la teoría de las 3 I's. El sufrimiento, no nos olvidemos que acá estamos hablando de sufrimiento humano, de una persona que tiene un sufrimiento que empieza a considerar que es totalmente intolerante, que no lo puede tolerar más, intolerable, que se ha convertido en algo interminable, que no tiene un principio y fin, no es un dolor por una operación que va a terminar, no es, sino que se va a extender. Y hay algo en el cual la persona siente esta sensación de no tener alternativa. No me puedo escapar, es inescapable, no me puedo escapar de la situación. No puedo ni evitarla, ni de alguna manera afrontarla. No, ya no puedo, me estoy encerrando. Toda enfermedad mental hace que una persona sienta que no tiene alternativas. Cuando la persona siente que no tiene alternativas, claramente estamos viendo que es una persona que tiene esta circunstancia de riesgo. Nosotros vemos frente a situaciones, no sé, un chico le va mal una prueba del colegio o se hace la rata, no va al colegio, se escapa, bueno, inventa cosas, duerme en lo de un amigo, se va, trata de buscar alternativas. El tema es cuando el chico por ahí, por ejemplo, por esa circunstancia, empieza a sentir que no va a poder escapar, que no va a poder afrontar, que va a llegar a su casa y que realmente va a recibir un gran castigo, que no lo van a poder acompañar, no lo van a poder contener. Muchas veces puede apelar a esta fantasía del recurso de estas características. Algo para nosotros, siempre los profesionales recibimos mensajes, comunicaciones, hay cosas que aparecen. Bueno, hay muchas personas que dicen, el mismo día, la misma semana fueron al médico, fueron a un profesional de la salud, fueron a veces a un terapeuta, hicieron una consulta. Quizás no se generó el espacio, no se generó la intimidad para que el otro pueda manifestar esta intención o esta idea. La Mayo Clinic, que es una institución de salud muy importante en Estados Unidos, dijo, ¿saben qué? Lo mejor que podemos hacer es preguntar. Preguntar, de esto hay que hablar, tenemos que preguntar cómo hace frente a determinadas situaciones, por ejemplo, una pérdida de un familiar, por ejemplo, a un despido, por ejemplo, a situaciones que pueden sentirse graves.
si alguna vez se dio por vencido, si piensa en hacerse daños, y hablar puntualmente de la palabra suicidio. ¿Vos pensás suicidarte? ¿Has tenido intención? ¿Cómo, dónde, cuándo? Es importante saber eso, cómo, dónde, cuándo, porque eso nos va a ayudar a prevenirlo, porque si dice, bueno, voy con tal método, voy con tal otro, nosotros vamos a estar atentos ahí para restringir el acceso. Algunas señales que tenemos que tener en cuenta también. Pacientes que empiezan con autolesiones, con comportamientos autodestructivos, por ejemplo, oh, voy en moto en contramano sin casco. Cuando empiezan a consumir, empiezan a desprenderse de algunos objetos, te regalo esto, regalo aquello, cuando se sienten solos. A veces, cuando por ahí tienen una mascota y dicen, bueno, te voy a dejar el perro, las plantas, muchos elementos que por ahí parecen señales claras de que puede haber una intención, una ideación suicida. Cambios drásticos del humor. Es muy importante el tema del abuso de sustancias, el que no puedan acceder, que personas que dicen, bueno, yo ya voy a tener todo arreglado. A veces algo que tenemos que tener en cuenta es que si bien hay muchos jóvenes que lo intentan, algunos lo concretan, los adultos mayores que lo intentan, el 50% lo concretan. Por eso es muy importante estar atento con los adultos mayores también. Esto que decíamos, regalar objetos, son todas conductas que llamamos de cierres, de momentos donde la persona de alguna manera va enviando una señal. ¿Qué podemos hacer nosotros? Todos los que están escuchando acá quieren hacer algo, les gustaría hacer algo. Bueno, en primer lugar, escuchen, sin interrumpir, escucharlo, que sienta la seguridad, que se sienta en confianza, que sienta que no va a castigarlo, que no lo vamos a reprender, y creerles. No tomarlo como que esto es un acto manipulador, histérico, que lo usa en mi contra. No, tomarlo muy en serio. Aquel que lo manifiesta es su palabra. Vamos a tratar de meternos en el mundo de él, entender la lógica de su razonamiento. Hay que trabajar desde el respeto. ¿Por qué? Porque si uno lo anula, no legitima, que eso puede ser una cuestión que le está pasando, porque uno podría decir, ¿a vos qué te va a pasar eso? Mirá, si vos no tenés un problema, vos tenés dinero, tenés una familia, tenés esto. Probablemente esa persona cree que con eso no alcanza y está en el camino ese de las 3 síes. Y a veces nosotros tenemos que decir, mira, yo voy a estar, generar un impacto, contá conmigo, ya mismo. Necesitas que vayamos a un lugar, necesitas que te suba al auto, necesitas que vayamos a hablar con un profesional. Entender que no va a quedar solamente en la palabra, que hay algo que podemos hacer. ¿Y cómo le podemos hablar? Primero, ser empático. El ser empático, ponerse en los zapatos del otro, entender que para mí, que por ahí tengo casi 50 años, no es importante tal cosa, pero para un chico que por ahí se peleó con su novia, o que por ahí no entiende que eso por ahí es un proceso que tiene que atravesar con su duelo, bueno, ser empático, ponerme en los zapatos de él, tratar de escucharlo, ¿no? Ser honestos, como decimos, calmarse, no salir corriendo, no asustarse. Mira, te voy a abrazar. ¿Cuántas veces habrá salvado una vida un amigo que nos abrazó, alguien que nos consoló, alguien que nos dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto, vamos a ver cómo podemos salir adelante? Mostrar esperanzas, posibilidades de solución, de superación, manifestarle, bueno, mira, yo quizás no sé mucho de esto, pero vamos a hablar con tal persona, a veces de orden religioso, profesional de la salud, algún consejero, gente que por ahí nos puede acompañar desde un lugar con una distancia óptima. Intentar encontrar soluciones prácticas y ganar tiempo. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, es ganar tiempo. Entender que podemos postergarles los intentos, las conductas, que lo podemos acompañar, que
que no es inútil a veces que nos quedemos a dormir en la casa de él, en el cuarto de nuestro hijo, que no va a ser inútil, porque todo eso nos va a hacer ganar tiempo para que podamos de alguna manera ir incorporando otro tipo de información. De permitirle hablar todas las veces que sea necesario, que se desahogue, que nos cuente una, otra vez dentro del grupo familiar, no censurarlo. Y como decimos, tener en claro y preguntar cuándo, dónde, cómo, con qué lo pretende hacer. Muchas veces estos pensamientos están asociados a ideas que no se pueden resolver. Bueno, hay algo que está fallando muchas veces en esa persona, que es su capacidad de resolución de problemas. Los tratamientos van a llevarlo a que pueda incorporar ideas que le permitan solucionar problemas. Le vamos a prestar mucha atención a generar habilidades. También entendiendo que las crisis emocionales a veces son pasajeras y que en este momento no está encontrando la solución a esa circunstancia, pero que probablemente con un poco más de tiempo, más información, más otras cuestiones, más habilidades, lo va a poder resolver. Distanciarlo de situaciones que le hacen daño, evitar el consumo de drogas o alcohol. Nosotros sabemos que hay una cuestión de la impulsividad, que a veces con las drogas esta cuestión se pierde, esta inhibición, y claramente no tenemos que dejarle el acceso y que el mismo paciente, una vez que resuelve la crisis, tampoco caiga en esas situaciones. Y si hay cosas que son muy complejas en ese momento, bueno, mira, este año no hace falta que rindas 8 materias, este año no hace falta que, bueno, no puedes pagar esta cuota, vamos a ver cómo salimos de la situación, si no las pagarás el año que viene. Entender que hay cosas difíciles que hoy no podemos afrontar. Trabajar con pequeñas metas con esas personas, que pueda hacer actividades diarias, por ejemplo, escribir alguna cuestión de todo un plan, una rutina, hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, pero por sobre todas las cosas, que se ponga a conversar, que pueda ventilar. Hay muchas técnicas, el debriefing, técnicas que tienen que ver con ventilar. Hay algo que nosotros tenemos los seres humanos y por eso es tan exitosa la psicoterapia en general, porque nos gusta conversar de nuestros problemas, nos gusta reflexionar acerca de nuestros problemas para encontrarle una solución, para poder entender que existe alguna solución. Bueno, justamente este programa, este plan de trabajo, tiene que incluir a otros que pueden ser significativos, familiares, amigos, pareja, todo lo que nosotros encontremos a nuestro alcance que nos permita generar la red. Algo que pone de manifiesto la UNICEF, y es que muchas veces la falta de personas significativas o instituciones que a veces contengan y las dificultades para atravesar pruebas establecidas socialmente en la transición de la juventud son factores que predominan en la conducta suicida adolescente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no tienen un lugar donde puedan refugiarse, que no tienen personas en las cuales confiar, que no tengan a veces los matices que los acompañarían a poder sobreponerse a todas las dificultades que aparecen en este momento de la vida tan especial que es la adolescencia. Y nosotros que trabajamos en ansiedad sabemos que en la adolescencia aparecen los cambios puberales, pero las interacciones sexuales, el tema que tiene que ver con las habilidades sociales, el bullying, el contacto con pares, el salir de los lugares conocidos, el quedarse solo en determinados contextos, porque los padres trabajan, porque los padres no están todo el tiempo con ellos. Y todo eso es un caldo de cultivo donde, por eso decimos, la franja etaria de mayor riesgo va entre los 15 y los 29 años. Y en particular en Argentina hay una gran mirada sobre algunos lugares que tienen que ver justamente con zonas del norte, Catamarca, Chubut, Jujuy, Salta, que siempre hemos escuchado y acompañado a muchos colegas que vienen trabajando fuertemente en generar sistemas que amortigüen esto.
De hecho, una de las grandes noticias de este año es que se generó, por ejemplo, en la ciudad de Catamarca, en la provincia de Catamarca, un observatorio, una mesa multisectorial. ¿Por qué? Porque sabemos que acá tiene que participar el colegio, la iglesia, el templo, la política, los profesionales de salud mental, la familia, el club, todos, todos. Por eso, todo tiempo que destinemos a decir o hablar de este tema, no se olviden, una persona cada 40 segundos concreta. Y muchas de ellas cada 2 segundos lo están intentando. Esto es lo importante que nosotros podamos entender. Y no tiene que ver con generar una culpa o una responsabilidad, esto tiene que ver por los padres, esto tiene que ver por el grupo del colegio. Es una sumatoria de elementos que a veces, cuando nosotros vemos que hay pacientes o personas, perdón, que tienen baja autoestima, que tienen mucha impulsividad, que tienden a querer resolver las situaciones a veces sin tener el proceso, que a veces, muchas veces cargan con otras cuestiones, bueno, estamos viendo que estas personas tienen mayor riesgo. Y hoy, bueno, en realidad ayer, pero hoy salió en el boletín oficial, tenemos una muy buena noticia también, que por primera vez se reglamentó la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Una ley que viene peleándose del año 2013 y que, bueno, el espíritu de la ley es justamente establecer todos estos elementos que tienen que ver justamente con las redes de contención, con el trabajo, con la accesibilidad a los servicios de salud, con las cuestiones que tienen que ver con la formación profesional y la formación de la ciudadanía. Nadie está exento de este tema. Por eso es muy importante que podamos hablar todos los que podamos con este tema. Y hay algo que nosotros sabemos que tiene que ver con tener el acceso. Y aquí tenemos, por suerte, en la ciudad de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, y en el interior del país, una gran red que va a poder, de alguna manera, contener. Yo no quiero hablar mucho de las cifras, no me interesa hablar de los métodos, no me interesa hablar de las cuestiones significativas de cada grupo, pero sí que quiero que entienda, que compartir con ustedes que es de alta preocupación la desatención del sufrimiento humano. Una persona que tiene una conducta suicida es una persona que está sufriendo. A veces sufre por no tener sus propios límites, su inhibición, su control de su impulsividad. A veces son descargas. A veces muchas personas dicen, fulanito de un día para otro cambió y tuvo esta reacción. No podemos anticiparlo, sí que podemos hacer es darle habilidades a las personas para que aprendan a gestionar sus emociones. Nosotros tenemos esa responsabilidad, los adultos, de ayudar a nuestros hijos, nuestros niños, amigos, pero también nosotros tenemos que mostrar cómo gestionar nuestras emociones y quizás mostrar nuestra frustración, mostrar nuestra tristeza. Como decíamos, este año pandémico a todos nos afectó. No hubo una persona que haya quedado fuera del riesgo. Todos hemos atravesado el riesgo, ya sea por inseguridades laborales, por la alta cantidad de tiempo que convivimos con nuestro grupo familiar, por la sensación de coerción de la movilidad, las dificultades que teníamos de ver a nuestros seres queridos, los duelos, las pérdidas que hemos tenido. Bueno, la inmediata necesidad de aprender a gestionar este tipo de cuestiones, que son las cuestiones que en realidad hacen a la esencia humana, que son las cuestiones que nos hacen pensar estas cuestiones tan profundas de para qué vivimos, cómo queremos vivir. Cuando nosotros trabajamos con pacientes que han tenido conductas suicidas, tenemos que trabajar
sobre la base también de encontrar un para qué. Un para qué se convierte, un para qué vivimos, cuál es el sentido de mi vida, acerca de cuáles son las cosas que yo quiero fortalecer, porque todas personas, todo ser humano tiene destrezas, habilidades, capacidades que son diferentes a las de otros. ¿Carecerá de algunas? Bueno, podrá aprenderlas, adquirirlas, desarrollarlas. Para eso está la vida. La vida es justamente un proceso donde vamos secuenciando aprendizajes que nos permiten de alguna manera encontrar el bienestar. Lamentablemente, muchas personas a veces no aprenden esto y aprenden estas conductas, que son conductas suicidas. Por eso, muchas veces, dentro de las teorías psicológicas, que no quiero abrumar con eso, muchos de los profesionales hablan de que estas conductas son aprendidas y claramente tenemos que ayudar a que aprendan a gestionar otro tipo de conductas. Veo que estamos medio con el tiempo. Parece que alguno decía que no escuchaba nada, veo que se pusieron auriculares, así que deben estar escuchando. Lo importante para aquellos que quisieran hacer una pregunta, les dejo unos minutos, si quieren me escriben y se la contesto, que entiendan que por ahí nuestra misión es poder estar abierto a que esto puede ocurrir en cualquier lugar, en nuestro grupo familiar, en nuestro grupo de trabajo, en nuestro grupo de deportes, en cualquier lugar. No hay personas exentas. Y por eso vemos con mucha preocupación cuando estos temas no se quieren abordar, no se quieren tocar, porque de alguna manera el silencio colabora y confabula para que estas conductas se sigan repitiendo. Muchas gracias por haber estado ahí. Es un mensaje de esperanza el que queremos dejar. Realmente nosotros pensamos que hay muchas cosas por hacer, que llegado a tiempo nosotros vamos a poder colaborar. Sé que hay gente de Comodoro Rivadavia, de Buenos Aires. Bueno, les agradezco a todos. Sé que muchos pasaron por cosas muy difíciles y bueno, la intención es poder acompañarlos y ayudarlos. Ahí alguna persona me dice que su sobrina quiso suicidarse, estoy muy triste. Bueno, si quiso suicidarse hay que acercarse, hay que acompañarla. Vos sos la tía, podés darle, bueno, mucho, Mariela, mucho le podés dar. Y colaborar, sumarte a los equipos de trabajo donde se esté atendiendo, no descuidarlo. Acuérdense, es una variable de tiempo que también necesita para cicatrizar estas cuestiones. Entonces, es importante que nosotros estemos ahí como si fuese un convaleciente que está en una cama y tenemos que acompañarlo un tiempo hasta que se reponga. Bueno, nadie lo dejaría, nadie lo abandonaría. Todos nosotros estaríamos muy atentos a ese ser querido que por ahí nos necesita. Bueno, lo mismo pasa con este tipo de ideación. Nadie los deja solos, tratamos de establecer una conducta de seguridad dentro del grupo, así que, bueno, desde Lincoln, sí, bueno, desde ya, muchas gracias, Carla, también por estar. Espero que este día la gente tome más conciencia, esté más en alerta y que pueda de alguna manera socorrer a aquel que está pasando por una situación de estas. Muchas gracias, Abril, también. Bueno, gracias a todos. Y bueno, nos volvemos a ver. Hasta pronto.